En cuanto a la economía que se llevó a cabo en Hispania, pues desde luego va a tener un carácter colonial, es decir, Roma básicamente lo que hacía era explotar las materias primas que estaban presentes en Hispania, como podía ser, pues por ejemplo, la triada mediterránea, el trigo, la vid, el olivo, ¿vale? El olivo que, bueno, el trigo, la vid y el olivo. También la explotación de metales, como puede ser el oro, la plata, el hierro, el bronce, y también unos, pues, especies de animales, ganadería, como pueden ser los caballos. Bien. Básicamente los romanos obtenían todas estas materias primas de Hispania y a cambio entregaba o vendía productos ya terminados, productos manufacturados como podían ser telas, perfumes, mobiliario, etcétera, ¿vale? Todo el territorio de Hispania era propiedad de Roma, del emperador romano, ¿vale? Y ya directamente van a ser los exploradores quienes establecen, bueno, tanto durante el imperio como previamente con la república, van a ser durante la república los senadores y durante el imperio los propios emperadores los que entregan terrenos, entregan minas para su explotación a gobernantes de confianza de estos gobernantes. Bien, bien. ¿Qué es lo que hacía a su vez también el gobierno romano, ya sea republicano o imperial? Entregaba tierra a terratenientes romanos, es decir, a personas muy importantes romanas a los que le entregaban grandes extensiones de tierra, bien sobre todo para cultivar cereales, vides y olivos. ¿Bien? Para conseguir una mejor producción agrícola, pues se introdujeron novedades, como puede ser el arado romano, la práctica del barbecho, que sería, pues, por ejemplo, como aparece aquí, ese arado romano, la práctica de barbecho, ese barbecho que consistía en dejar una parte del terreno descansando para que la tierra directamente se recuperara sus nutrientes y al año siguiente poder cultivar. Era como una especie de rotación bienal, ¿bien? Y también llevaban a cabo pues otra serie de actividades como por ejemplo la creación de salazones, como esta fábrica de salazones que hay en Almuñécar donde se fabricaba el garum, esa pasta de pescado que se dejaba pudrir al sol y que era muy codiciado, era muy, muy valorado a lo largo de todo el Imperio Romano. Era como una especie de salsa o de paté, ¿vale? Bien, poco más tendríamos que hablar en cuanto a esas características. Bien, aquí por ejemplo, pues ya estuvimos viendo esa explotación de recursos mineros como ocurrió en las médulas, en las que básicamente lo que hacían era horadar la tierra, es decir, realizar una serie de canalizaciones dentro de la tierra para posteriormente llenarlas de agua y con la propia presión del agua, pues derrumbar directamente las montañas y de esa forma hacer mucho más sencilla la extracción del oro. Bien. Vamos a hablar ahora de la crisis del mundo romano, porque como sabemos, sobre todo a partir del siglo III, cuando ya se paraliza la expansión del imperio romano, eh, claro, primero Roma deja de obtener territorio y sobre todo también lo que deja de obtener son esclavos, son prisioneros de guerra que posteriormente van a ser vendidos como esclavos y que son la base de la economía de Roma, porque ya sabemos que la economía de Roma era una economía esclavista, ¿vale? Bien, pues todo esto lo que provoca es que llegue o que se produzca menos riqueza en Roma. Además, debemos tener en cuenta que las fronteras romanas, las fronteras, los limes romanos, cuando se deja de expandir esos territorios del Imperio Romano, pues van a quedarse muy debilitados. Los pueblos bárbaros que vivían a las afueras del Lime, a las afueras de la frontera romana, pues se dieron cuenta de la debilidad que tenía esa frontera romana y por lo tanto mandaban oleadas de esos pueblos bárbaros, de soldados de esos pueblos bárbaros, para introducirse dentro de las fronteras, por lo que el imperio necesitaba mayor protección de esas fronteras. Como no había mejores formas de obtener recursos económicos, como eran las conquistas o la consecución de esclavos, pues directamente lo que decidieron los gobernantes romanos, los emperadores romanos ya del siglo III, fue subir los impuestos.
Esos impuestos, sobre todo, pues se les subieron a los plebeyos ricos, a los patricios ricos, y por lo tanto, estos grupos de personas adineradas, de personas ricas, tomaron una decisión que fue abandonar las ciudades, donde era mucho más fácil ser localizados por los cuestores y sobre todo por los cuestores y los tesoreros que iban buscando a las personas que tenían que pagar los impuestos, y se fueron a las villas. De esa forma, las ciudades se fueron despoblando y el imperio se ruralizó, es decir, se produjo como una ruralización del imperio. Una de las medidas que se llevó a cabo ya durante estos primeros inicios de crisis del siglo III fue la medida que llevó a cabo, pues, por ejemplo, el emperador Caracalla. Caracalla lo que hizo fue elaborar un edicto, como una especie de orden, en el año 212, por la cual convertía a toda la población libre del Imperio Romano en ciudadanos. De esa forma, al haber más ciudadanos, podía recoger más impuestos. Bien. Vamos a ver ahora cuál es el legado, cuáles son las pervivencias, es decir, los restos que quedan de esa antigua Roma en la península ibérica y por lo tanto en la cultura hispánica, incluso en la cultura ya no solamente de la antigüedad, sino incluso algunas situaciones, algunos elementos que todavía están presentes ahora mismo en la actualidad. Bien, por ejemplo. Eh, claro, todos esos elementos que están relacionados con la romanización, como la construcción de ciudades fundadas durante el periodo de la presencia romana en la península ibérica, como podía ser Tarraco, Córdoba, Emérita Augusta, Mérida, Itálica, Caesara Augusta, que sería Zaragoza. También el uso del latín, que fue muy bien acogido, fue adoptado sobre todo por las élites locales, por las élites de esos pueblos prerromanos, y que posteriormente se expandió y fue hablada por prácticamente toda la sociedad, que fueron, se puede decir que fueron degenerando ese latín hasta llegar a las lenguas romances, que serían el origen de las actuales lenguas oficiales que tendríamos en Europa, como podía ser el francés en la Galia, pero dentro de la península ibérica pues nos encontramos con idiomas como el castellano, el portugués, el gallego, el catalán, que serían esas lenguas que proceden de una raíz latina, ¿vale? El derecho romano, es decir, ya hemos visto que gracias a la romanización todo el imperio, tanto, bueno, empezando por la República, por ese periodo republicano y también con el imperio, se fue unificando el derecho, se fueron unificando las características legales de todo el territorio romano. Bien, ese derecho romano pues era base de aspectos como el matrimonio, la herencia, etcétera. Bien, también se expandió o ayudó a la romanización la literatura, la filosofía, donde destacaron pues algunos autores hispanos como pudo ser Séneca, y también sobre todo en cuanto a la religión fue uno de los elementos culturales más importantes para la unificación, para la romanización de todos los territorios. Bien, en un primer momento los pueblos conquistados introdujeron el panteón romano o adoptaron el panteón romano, pero sobre todo a partir del siglo I, siglo II, el cristianismo pues va a ser la religión que se va a imponer pues prácticamente en todo el imperio y, como no, también en la península ibérica, en la provincia de Hispania. eh, Se puede decir que ese cristianismo primero comenzó en las ciudades, siendo caldo de cultivo de esas élites, de personas de cierta importancia que acogieron esa religión, pero que sobre todo a partir del siglo IV, gracias al edicto de Milán establecido por Constantino en el año 313, se generalizó a lo largo de todo el Imperio Romano. Bien. Bueno, aquí tendríamos pues esa urbanización que ya hemos dicho. Roma básicamente lo que hizo fue adaptar las ciudades y la creación de ciudades en Hispania, siguiendo los patrones ortogonales con el cardo y el decumano propios de las ciudades romanas, ¿vale? Bien, desde luego, ya hemos dicho, para tener sobre todo protegido el territorio, se construyeron una gran cantidad de calzadas que a su vez
mejoraban el comercio, ¿vale? El comercio y la economía dentro de la península ibérica, donde destacan sobre todo, pues Vía Augusta, que recorre prácticamente todo el Mediterráneo de la península ibérica, así como la Vía de la Plata, que llega pues prácticamente desde Cádiz hasta Astúrica Augusta, ¿bien? También se están presentes obras de ingeniería, como puentes, los puentes de Mérida o de Córdoba, acueductos como el de Segovia o Almuñécar, puertos marítimos, faros, murallas, etcétera. Y por último, nos afecta también, pues se van, un aspecto de esa romanización va a ser la adopción de características religiosas, como esos templos romanos, que nos encontramos a lo largo de la península ibérica, así como construcciones destinadas al ocio, como pueden ser los teatros, anfiteatros, circos, termas, etcétera. Bien, aquí tendríamos algunos de esos ejemplos, pues con el acueducto de Segovia, con el teatro, el anfiteatro de Mérida, el puente romano de Mérida, templos. En Mérida también nos vamos a encontrar con otro templo, pero aquí destaca sobre todo el templo romano de Vic, muralla, arco del triunfo, etcétera, ¿vale? Así como esculturas representando tanto a dioses como a emperadores y personas importantes, como esos mosaicos.